Hace muchos años, en todo el territorio de El Salvador, no solo en las calles, sino también al interior de las prisiones, los que mandaban eran los pandilleros, dueños absolutos de los barrios, reyes de las calles y las sombras que se extendían hasta los rincones más profundos y callejones de las colonias. Este control, que se volvió absoluto, fue así también al interior de los centros penitenciarios. Les delatan los tatuajes y las manos. Aparecen los que de verdad mandan aquí. El jefe y su mano derecha. Los líderes de la pandilla. ¿Vamos para adentro? Las pandillas no solo mandaban, eran la ley, lo que se cumplía, lo que se hacía. Los guardias eran meros espectadores. Los directores obedecían órdenes de las celdas y los pasillos de los prisioneros eran únicamente extensiones de los reinos de la delincuencia. En aquellos años, el Estado había perdido por completo el dominio de sus propias prisiones. Y esto se había contaminado a lo largo de todo el sistema penitenciario. Los mareros vivían como reyes en un reino podrido, por supuesto. Su poder, que crecía, llegó a darles tantos privilegios al interior de las celdas. Era la prueba irrefutable de un Estado fallido, un gobierno que había perdido el control total de la ley y de hacerla valer. Y lo más indignante, contaron con la complicidad activa de muchas ONGs internacionales, de derechos humanos y organismos que romantizaban la delincuencia y etiquetaban a las maras como unas víctimas del sistema. Creían, en su arrogancia ideológica, que si les daban privilegios, si les consentían, si les trataban con guante de seda, las maras cambiarían. Se equivocaron de la peor manera. Cada concesión fue interpretada como debilidad, y eso era. Cada diálogo que se daba a las maras era una victoria para ellos. Y mientras el Estado se arrodillaba, las maras se fortalecían, se organizaban mucho mejor y hundían más el país en el terror. Pero hablando de los privilegios, uno de los más extravagantes, descarados, fue durante la infame tregua del gobierno de Mauricio Funes, donde se registraron por lo menos 41 fiestas dentro de los centros penitenciarios, aunque también sucedieron en los gobiernos de Arena. Discotecas completas, cerveza, mujeres obviamente y muy buena comida. Lo más extravagante obviamente, las muchachas sin ropa animando las noches enteras de los prisioneros. Se puede decir que les montaban un antro completo al interior de la prisión, financiado con el dinero, con el sudor de la gente, para tener contentos a los mareros. Del mismo sudor, del trabajo de las familias que pagaban la mal llamada renta, se costeaban todos estos excesos ofrecidos a los pandilleros. Y esto quedó comprobado en videos, testimonios y documentos de la Fiscalía. Y eso fue la parte más descarada y cómplice del Estado con la delincuencia. Y sin embargo, nadie fue a la cárcel por todo esto. Ni los organizadores, ni los directores, ni los políticos, ni los prisioneros, ni los ministros, ningún funcionario de los que firmaban, avalaban y organizaban todas estas situaciones. De más está decir que el mismo Mauricio Funes lo negó una y otra vez a pesar de las pruebas irrefutables, con esa arrogancia típica de quien cree que el pueblo es un tonto. El Estado se había convertido en el DJ de la fiesta de los mareros. Y es que el personal que estaba en esa época cuenta cómo las mujeres de los pandilleros convertían este lugar en un hospedaje hace 4 años. Porque las chamacas entraban día miércoles y se iban día domingo. El cuarto parece de cualquier lugar menos de un penal, pues además de su ropa, una amplia cama, se observa un equipo de sonido y una pantalla plana. Con facilidad los pandilleros metían aparatos electrónicos y cómo organizaban fiestas, incluso con la colaboración de algunos mediadores como Raúl Mijango. Pero no solo eso, también perdieron otros privilegios, aquello que les permitía seguir controlando la violencia en todo el país. El uso de los teléfonos como algo normal. Tenían celulares y también teléfonos de cabina sin restricción, con saldo con llamada ilimitada. Con esta vía de comunicación, los líderes de las maras realizaban todo tipo de llamadas para dirigir el imperio criminal en tiempo real y en las calles. Y no solo eso, llegaron a tener internet, uso de datos al interior de la cárcel. Y usaban redes sociales. Facebook, el más común, publicaban incluso desde dentro de la prisión. Hubo casos documentados de esto y así mantenían contacto directo con todos los sicarios en la calle. No era un fallo, no era un error, un caso aislado. Era política de Estado estos privilegios.
Y durante aquellos tiempos de la tregua, con el gobierno de Funes, se entregaron oficialmente consolas de PlayStation de videojuegos, nuevecitas de paquete, televisores pantalla grande y también tenían servicio de cable, es decir, canales de televisión para que pudieran entretenerse. Esto cuando pues no tenían las fiestas con las mujeres y la comida a la carta. Se estima que solo en estos privilegios el Estado, con el gobierno de Funes, había gastado más de $2 millones en dinero del pueblo. Y esa permisividad asquerosa convirtió a las cárceles salvadoreñas en centros de comando del terror, bien acomodados, bien atendidos, mientras el pueblo vivía bajo toque de queda impuesto por esos mismos delincuentes que el gobierno estaba mimando y consintiendo. Una traición completa a todas las personas inocentes. Y lo peor de todo, la impunidad. Nadie fue a la cárcel. El Estado fallido no solo perdió el control, se arrodilló y besó las botas de los que destruían este país. Pero no solo eso, otros privilegios que gozaban y les fueron quitados posteriormente era que los líderes de las pandillas salían de la cárcel cuando les daba la gana. Como si las rejas no existieran. Se vendían ante los medios como pacificadores, como constructores de paz, convertidos en estrellas de televisión y protagonistas de un circo mediático repugnante. Aparecían en actos públicos, cultos religiosos, con pastores, con sacerdotes y un montón de cámaras en actos públicos y concedían entrevistas exclusivas. Eran unas estrellas de televisión. Todo esto está documentado por la Fiscalía con pruebas irrefutables. Por ejemplo, el viejo Lin, uno de los más emblemáticos cabecillas de la pandilla 18, abandonaba la prisión cuando él quería, para celebrar su cumpleaños, bodas y asuntos familiares, sin pasar por órdenes judiciales, sin vigilancia real y sin que un solo funcionario se atreviera a impedirlo. Ellos mismos fijaban la fecha, la hora, y el Estado se limitaba a abrir la puerta como un mayordomo sumiso, mientras el pueblo vivía hundido, llorando en una ola de violencia todos los días, interminable. Los mismos delincuentes que ordenaban el flagelo de los inocentes se iban de fiesta privada a lugares de lujo. Esa fue la humillación final. Un gobierno que no solo perdió el control, se arrodilló y le sirvió de chofer y de mayordomo a todos los mareros. Pero no solo eso, el Estado no solo les abrió las puertas, convirtió las cárceles en hoteles para consentirlos. Los cabecillas vivían ajenos a cualquier regla carcelaria. Obviamente los líderes eran los mejor atendidos y esos eran los que tenían la comida a la carta. Pedían incluso pizza, pollo frito, hamburguesas, cualquier antojo a domicilio a prisión. Y la comida entraba directamente a su celda sin revisiones. Peor aún, las visitas eran un escándalo sin control. De familiares, lo más común, principalmente mujeres, entraban a cualquier hora, cualquier día, sin límite ni cantidad, sin importar el parentesco y también si no tenían ningún parentesco. Les consentían visitas íntimas de cualquier mujer, convertida toda esta ilegalidad en algo normal, que debía consentírseles a todos estos sujetos. Y había, por supuesto, pleno consentimiento, complicidad y la firma de las más altas autoridades. Todo eso no fue un error, era la rendición abierta y descarada del gobierno ante los mareros. Lo que siempre dije, no hubo una negociación entre el gobierno y las pandillas. No es cierto que hayamos entregado en mi gobierno 3.000 celulares que hayan ingresado a los centros penales. Tampoco es cierto que hayamos facilitado la entrada de prostitutas y mucho menos que se haya pactado un acuerdo con las pandillas para que ayudaran. Y así, entre tanta podredumbre, hubo muchos privilegios que hoy parecen sacados de una pesadilla, que nadie lo creería si no hubiera prueba sólida de todo eso. Todos estos lujos les fueron arrebatados. Todo el sistema que controlaban las pandillas fue derribado y con reformas se hizo mucho más duro el control del Estado. A partir del año 2019 y con la fuerza demoledora en el año 2021, el gobierno de Nayib Bukele declaró la guerra total, frontal contra las pandillas y recuperó sin medias tintas el control absoluto de las prisiones. Se acabaron las fiestas, los antros, los celulares, las pizzas, las visitas íntimas. Se acabaron los reyes del penal y los acuerdos vergonzosos e ilegales. Uno por uno, los líderes de las maras fueron sometidos, aislados y reducidos a lo que siempre debieron ser, criminales condenados, encerrados tras las rejas de acero, sin privilegios, sin poder y sin la menor posibilidad de seguir dirigiendo el terror desde las prisiones. El Estado por fin dejó de arrodillarse y las cárceles volvieron a ser eso, cárceles, prisiones, lugar de castigo. Y así, de las cenizas de aquella humillación, nació lo que se conoce actualmente como el CECOT,
Surgió por la necesidad brutal e innegociable de crear un lugar diferente dedicado a esos pandilleros, pero sin privilegios. Se construyó esa fortaleza diseñada para quebrar para siempre el reino de las pandillas. Un complejo inmenso, con espacio para miles, pero construido con disciplina inquebrantable. Rejas que no permiten esconder absolutamente nada y con cero, ni un solo privilegio. Celdas frías, donde no se les consiente. Un lugar sin acceso para nadie ajeno al sistema. Ni las ONGs, ni sus familiares, ni sus parejas, ni los periodistas románticos que los entrevistan y los ponen como víctimas. Ahí, los que antes eran reyes intocables, ahora están totalmente privados de libertad y de cualquier lujo. Sometidos al rigor de una justicia que ya no se negocia. Así, el gobierno de Bukele impuso por fin la ley de verdad. Sin teatros, sin treguas, sin piedad para quienes sembraron terror durante décadas. Las cárceles dejaron de ser hoteles para estos criminales y se volvió un infierno para estos mareros que antes mandaban, pero ahora recibieron lo que sí merecen. Pero bueno, saque su conclusión. Déjenla en los comentarios. Es un repaso, un resumen sobre los privilegios que se quebraron y cómo se consentía a los mareros en el pasado. Y eso era el por qué estos llegaron a tener tanto poder en este país. Pero bueno, gracias por apoyar, por llegar al final del video. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego.